Iniciamos. Entonces sería el bloque 2, ¿no? Bloque 2. A partir de aquí inician los temas del segundo examen. Entonces el bloque 2 va a consistir de derivación e integración numérica, ¿no? Numérica. ¿No? Ok. Entonces, estos son los dos temas que tenemos que ver en el temario. Vamos a ver diferentes formas de derivar y de integrar de manera numérica funciones. Pero, aquí también me gusta incluir algunas otras cosas, principalmente cuando estemos al final del bloque. Vamos a ver, por ejemplo, integración en 2 y 3 dimensiones, 2D y 3D. Y también algunas aplicaciones de graficación en 2 y 3 dimensiones. Entonces, 2D y 3D, ¿no? Entonces, generalmente me gusta preguntarles con cuál quieren comenzar, pero generalmente es más sencillo la idea de derivación y eso nos permite integrar rápidamente cuando terminemos integración numérica, pues integrar graficación en 2 y 3 dimensiones y ver aplicaciones de 2 y 3 dimensiones de graficación. Entonces, hoy comenzaremos con derivación numérica. Y esto pues nos lleva un poco a los fundamentos de derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que me pueda decir así de la derivada es esto? ¿Quién se avienta al ruedo? ¿Nadie? ¿Nadie se avienta? Changuas. ¿Por qué no me está dando? Cambiaron la. Ok. Entonces, tengamos nosotros una función f de x. Ah, ok. Función f de x, ¿no? Y entonces, ¿qué es la derivada? Son límites, me contesta mi querido Hugo. Entonces, esta es mi función f de x. Y la primera pregunta que les diría es, ¿cuál es la definición de derivada? Ya me lo contestó la clase pasada, si no me recuerdo fue Fernando o Giancarlo. No me acuerdo exactamente quién me lo dijo. Pero entonces, si yo quiero ver la derivada, f' de x es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Tangente. Y como bien me acaba de decir Hugo, f' de x la definimos de manera moderna como una derivada. ¿Alguien me puede decir cuál derivada? ¿Quién se avienta? ¿Quién se avienta? ¿Podrías repetir la pregunta, de favor? Ok, ¿cómo definimos en cálculo la derivada? ¿Cómo definieron en cálculo 1 la derivada? Ah, sería el límite cuando, bueno, es que está en términos de x y x0 o de delta x, pero podría ser, no sé, el límite de delta x Como cuando... te lo sepas. Ah, ok, sí. Límite El de delta límite x, de delta x cuando tiende a cero de ajá, f de x más delta x f de x más delta x menos f de x menos f de x
Muy bien. entre delta X. Entre, uy, se le hizo muy fea, delta X, ¿no? Muy bien. Esta es la única definición de derivada. No, también existe otra que está en términos de X y de XZ. De X y Sería, de X0. sería, por ejemplo, el límite de X cuando tiende a X0 de f de X menos f de X0 entre X menos X0. ¿Entre qué? X menos X X0. menos X0. Ok, me parece bien, pero estas son básicamente iguales, ¿no? O sea, la podemos renombrar así de que X es X0 más delta X y llegamos de la de abajo a la de arriba, ¿no? Lo que debieron haber visto en su clase de cálculo, que tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver ahorita, es qué pasa si mi función, en vez de tener esta forma, por ejemplo, tuviera algo así. Clásica función de cálculo, que fuera algo así. ¿Sí se acuerdan? Y entonces, para que este límite exista, tenía que ser por la izquierda y por la derecha, ¿no? Tenía que valer lo mismo. Y en el caso de la función con un pico triangular, que es la función de valor absoluto de x, pues esto, el valor de por la derecha y por la izquierda no son iguales. Y entonces ustedes tenían que definir dos versiones de límite, una por la derecha y una por la izquierda, ¿no? Entonces el límite por la derecha, esto horrible. Límite por la derecha de f de x menos más delta x menos f de x, ¿no? Por delta x. Y el límite por la izquierda, delta x por la izquierda, cuando tiende a 0, pues también lo podían ver ustedes como f de x menos f de x más delta x entre delta x, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? ¿O no? Bueno, ok. Entonces, vamos a aplicar esto para calcular la primera derivada. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba primero con una función que ustedes sepan la derivada. Denme una función de la que ustedes se sepan la derivada. 2x cuadrada. 2x cuadrada. Muy bien. Esta es la primera del bloque 2. Déjenme lo guardo rápido. Bloque 2. Y es la semana 1 del bloque 2, ¿no? Semana 1. Ok. Y lo guardamos como derivada 1. Derivada. Ok, entonces vamos a definir una función. Entonces, si no me recuerdo, fue Leo el que lo dijo. Y me dijo que mi función iba a ser. ¿Hiciste 2x cuadrada? ¿La repites rápido? Sí, 2x cuadrada. 2 por x al cuadrado. Entonces, definimos nuestra función a derivar. Muy bien. Y entonces vamos a generar valores de x y de y para esta función. Entonces, ¿cómo genero valores en x? ¿Cómo generábamos valores en x de los números reales? Con Linspace. Ok, había dos opciones, ¿no? Uno de ellos es con linspace y la otra es con arrange. Entonces, el buen Fernando ya dijo, vamos a utilizar linspace hoy.
Entonces, np.linspace, y linspace estaba esperando 3 valores, ¿no? Lo primero que está esperando es el valor inicial. Vamos a ponerle de -10 como valor inicial. ¿Hasta qué valor? ¿Hasta 10? Hasta 10. Muy bien. Y linspace me está preguntando que yo genere n valores, ¿no? El número de valores a generar. Va a generar una partición de -10 a 10 con un número de valores, ¿no? Entonces, linspace genera particiones equidistantes. Y equidistantes va a ser fundamental para que funcionen los métodos de diferencias finitas de Newton. Entonces, agarra el valor, agarra el conjunto entre A y B cerrado, va a incluir y va a incluir A y va a incluir B. Incluye A y B y me genera n particiones. Entonces, de -10 a 10, digamos que yo quiero particiones de punto 1 en punto 1, pues entonces yo tendría que agarrar, de -10 a 10 hay 20 de longitud. Entonces yo tendría que agarrar múltiplos de 20. Por ejemplo, vamos a agarrar 200. Si agarro 200, print xvals, me va a generar 200 números entre A y B. Y ustedes dirán, pues 20 entre 200, pues debería ser de punto 1 en punto 1. ¿Qué pasa si lo corro? Ah, claro. Se me olvidó importar NumPy, ¿no? Siempre recuerden importar sus librerías. Y ahorita pues vamos a, de una vez importamos matplotlib.pyplot as plt. La primera es para funciones numéricas, la segunda es para graficar. Entonces lo ejecutamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me está incluyendo el -10 y me está incluyendo el +10 que pidió este Leonardo, pero yo quería que fueran de punto 1 en punto 1. ¿Estas cosas van de punto 1 en punto 1? Pues no realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que como van de A a B y ustedes quieren 200 particiones, pues resulta que habría que sumarle una. O sea que hay que darle 201. Y si ustedes dan 201, pues ahora sí me genera de punto 1 en punto 1. Todo eso para explicarles por qué hay que sumarle uno, ¿no? Ok, entonces ya tengo mi partición. ¿Cómo genero mis valores de Y? ¿Alguien se acuerda? Pues simplemente le paso la función que quiero generar, ¿no? Y bueno, que nos grafique. Entonces como repaso para que se les desoxide un poquito. Entonces plt.plot y que nos haga xvals, yvals y que lo haga con una línea roja. Que nos lo muestre, ¿no? .show. Esta es la forma más rápida de graficar. Xvals, yvals, claro. Mis valores en X, ¿no? Y entonces les muestro mi pantalla completa. Ahí está la parábola que dijo el buen Leonardo en la zona de graficación que pidió, si no me recuerdo, fue Fernando. ¿Ok? Entonces ya tengo mi parábola. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ok. Entonces vamos a calcular la derivada. Calcular la derivada. Entonces, ¿cuál era la fórmula de derivada? Pues ahí está, ¿no? Es esta.
Ok. Entonces, ¿cómo generaríamos la derivada? La derivada es f'. Entonces vamos a hacerle que sea f'. ¿Ok? Y vamos a generarla como np punto un arreglo de valores en cero. ¿Cómo generábamos ceros? ¿Alguien se acuerda? Era con la opción de np.zeros_like. Esto va a generar una lista de valores llena de ceros con exactamente la misma forma que los valores. ¿Ok? Entonces, esto lo único que hace es generamos una lista llena de ceros. Es lo único que hace. Con el mismo tamaño que x. Y entonces tenemos que calcular la fórmula, ¿no? Entonces, la derivada f' de i, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Cómo agarramos esta fórmula y la traducimos a un algoritmo numérico? Entonces, vamos a hacerlo acá arriba, ¿no? Con negro. Yo tengo mi arreglo xvals y este va a ser un arreglo de -10, -9.9, -9.8 hasta 9.8, 9.9 y 10, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Y yvals son estos al cuadrado por 2, ¿no? Entonces, -10 al cuadrado, pues 100 por 2, 200, hasta el otro 200, ¿no? Y entonces, si queremos aproximar la derivada, pues lo que podemos aproximar la derivada es como lo hacía el buen Newton en el Principia Mathematica. Cuando Newton, en el segundo capítulo del Principia Mathematica, inventa el cálculo diferencial, él no pensaba en términos de límite, no explícitamente, no de manera formal como lo haría un matemático moderno, sino lo que decía era que la derivada de f de x era el cambio de f entre el cambio en x. ¿Sí vieron esta parte? Principalmente los físicos. ¿Hasta aquí estamos en lo correcto? Y entonces, este cambio en f y este cambio en x, pues yo tendría que ser que es el fi menos el fi menos 1, ¿no? Entre el xi menos el xi menos 1. ¿Están de acuerdo? Este sería la aproximación a la derivada en f de i. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Esto sería Sí. aproximadamente fi'. Entonces vamos a escribir este código. ¿Vale? Entonces, fi', pues lo vamos a tener que hacer dentro de un for, ¿no? For i in range. ¿Y range de dónde a dónde sería? ¿Alguien se acuerda? Queremos que itere sobre todos los valores, ¿no? Entonces, len
F'. Dos puntos. Y entonces F' y lo vamos a definir literalmente como y vals de I menos y vals de I menos 1. Todo esto entre xi menos xi menos 1. ¿Sí o no? Y entonces le pedimos que nos lo grafique x vals, f'. Y que lo haga en color azul. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuánto es la derivada de 2x cuadrada? 4x. 4x, ¿no? Entonces vamos a decirle que nos grafique 4x. Que nos lo grafique x vals, 4 por x vals. Y que nos lo grafique con negro, ¿no? Entonces, lo corremos. Y no se ve ni madres. Entonces, vamos a poner primero vamos a poner la derivada arriba. La que nosotros estamos calculando. Porque si no, no se va a ver nada. Entonces, lo calculamos. Sigue sin verse nada. Creo que azul y negro no son buena combinación. ¿Amarillo? Ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ¿no? Sí, se ve. Pero, pues tiene un problema, ¿no? ¿Qué le pasó a mi primer valor? ¿No será que justo como se están tomando, bueno, es que ahorita que estamos haciendo límites por la izquierda y por la derecha, Ajá. el hecho de que estemos tomando los valores antecedentes al 10º valor, Ujú. como que suena que van a haber problemas justo en el primer valor, ¿no? Porque no va a haber un valor anterior a este. Exactamente, mi querido Giancarlo. Resulta que cuando estamos haciendo el 0, pues no tengo el valor menos 1. Entonces resulta que el primer valor lo está calculando mal. Entonces, ¿cómo haríamos la aproximación a ese valor? Pues tendríamos que corregirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando estamos calculando la derivada, en este caso por la izquierda, pues voy a tener un error en el primer valor porque no tengo en el punto 0, vamos a correrlo de nuevo, en el punto 0, aquí, este es mi punto 0, ¿no? Entonces, cuando quiero calcular la derivada por la izquierda, pues resulta que yo no tengo valor menos 1, y entonces, pues aquí me está agarrando un valor basura en el mejor de los casos, me podría marcar error, entonces yo tengo que corregir este código. Tengo que, el valor 0 en la derivada por la izquierda, lo tengo que calcular aparte. Y esa es la primera corrección que hay que hacer ahorita. Entonces, pues vamos a hacer eso. La primera corrección es, el valor empiézamelo desde el 1, ¿no? Entonces, no empieces en 0, empieza desde el 1. Y el 0, vamos a calcularlo de otra manera. ¿Cómo calcularíamos el 0? ¿Qué aproximación usarían? ¿Quién se avienta?
No podríamos hacer algo como lo que hicimos ahorita, pero en vez de tomarse bueno, o sea, tomarse el x y el x menos uno, dejarlo en términos del y el que le sigue. No sé si me Es- entiendo muy bien. Exactamente. Entonces, f de prima de 0, pues lo podemos calcular como f de 1 menos f de 0 entre x1 menos x0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que es justamente lo que nos acaba de decir el buen Giancarlo. Pues este va a ser, como soy flojo, pues copio el de abajo, y pues simplemente va a ser y0, perdón, y1 menos y0 entre x1 menos x0. Y entonces, ahora sí deberíamos poderlo ejecutar. Y ahora sí ya nos queda la derivada perfectamente bien. Pero esta es una función sencilla, ¿no? Vamos a ponerle una función más divertida. Entonces, ¿qué otra función se saben ustedes? Otra función de la que se sepan la derivada. El exponencial. La exponencial. Ok. np.exp de x. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? El exponencial. np.exp de x, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Name x is not defined. Marcó un error raro. Ah, ok. Eso pasa por ponerle valores de x en vez de solo x y y. Ahí está, ¿no? Entonces, pues la función, la derivada y la derivada numérica pues quedan exactamente iguales, pero aquí vamos a ver el primer error. Si yo me voy a la parte negativa, pues prácticamente las tres funciones son iguales, ¿no? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo la gráfica? Pregunta para ustedes. No. ¿Qué están viendo? Ah, perdón. Um, lo de Python. Ok. Entonces, Ya se ve la gráfica. esta es la salida de la gráfica, ¿no? Entonces, pues la función, la derivada y la derivada numérica son prácticamente iguales. Si ustedes se van a la región de bajos de pequeños valores, pues prácticamente las tres son cero, ¿no? Son indistinguibles. Pero ¿qué pasa de este lado? Pues la función y la derivada son iguales, ¿no? Porque el buen Fernando escogió la exponencial, pero la derivada numérica que le estamos calculando en amarillo, pues resulta que desde aquí empieza a separarse. Tiene un error numérico. Y esa es como la segunda parte de la clase. Antes de proseguir, vamos a hacer una última prueba con una última función. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, para probar el coseno y el seno. Entonces vamos a agarrar la función coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. El menos seno. Ok. Entonces vamos a ejecutarla con el coseno. ¿Sí se ve la gráfica? Pregunta para ustedes. No. ¿No se está viendo la gráfica? No. ¿Ya se ve ahora sí? Ya. Ok. Entonces el coseno en cero es la gráfica roja. Y pues sí empieza en cero. Todo bien. Y la gráfica de la derivada pues es el seno, que empieza en cero.
Vamos a cambiar los límites de integración por algo más bonito. ¿De dónde a dónde graficamos el seno y el coseno? ¿Qué les parece de 0 a 2pi? ¿No? Sí, está bien. Entonces, vamos a graficarlo. Ahora sí ya parecen más al seno y al coseno que ustedes esperan, ¿no? Entonces, la gráfica del f de x es el coseno, la gráfica negra es el seno y el amarillo es la aproximación numérica. Entonces, de nueva cuenta, vamos a tener ciertos errores. Si ustedes se salen de aquí, pues es una buena aproximación a la derivada, ¿no? Pero si ustedes le hacen zoom, se van a dar cuenta de que siempre está como corrido hacia adelante. ¿A qué me refiero corrido hacia adelante? Este debería estar como por aquí, este debería estar como por acá, este debería estar como por acá. ¿Sí lo están viendo? Y de este lado, pues es lo mismo, ¿no? Este debería estar acá, este debería estar acá. Como que está corrido a la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Por qué no está dando este error? Y viene como nuestra primera introducción a análisis de errores. F de x más delta x, ustedes la pueden aproximar por una serie de Taylor. ¿Están de acuerdo? De hecho, no aproximar, pueden hacerla igual a una serie de Taylor. ¿Alguien se acuerda de cómo va la serie de Taylor? Eso es justo lo que vamos a ver ahorita, Hugo. Vamos a ver cómo es el error. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda de la serie de Taylor? De f de x más delta x. Vamos, yo sé que todos los físicos deben saberlo. La mitad de la carrera es aproximar por series de Taylor. F de x más delta x es f de x más delta x por f' de x más delta x cuadrada por f b' de x sobre 2, ¿no? ¿Sí la han visto? En general, ¿cuál es la serie de Taylor? ¿Alguien se la sabe? De una función f de x así arbitraria. La fórmula de la serie, o sea, la fórmula funcional de la serie. Pues sería la enésima derivada de f evaluada en 0 multiplicada por x menos, bueno, no, sería la f-ésima, o sea, sí, la f-ésima, perdón, la función, la enésima derivada de la función de f de x evaluada en x0 multiplicada por x menos x0 a la n entre n factorial. Algo así, ¿no? ¿Sí estamos viendo la pantalla o nada más le estoy hablando al... Así estamos viendo el pizarrón, ¿no? ¿Sí está así? La enésima derivada, la iésima derivada multiplicada por la delta x a la i entre i factorial, ¿no? Y de hecho es dividida, ¿no? No, sí, sí es multiplicada. Sí, sí estoy bien. Esta es la serie de Taylor. Entonces acá, pues tengo términos de orden superior, ¿no? Entonces, vamos a despejar de esta serie de Taylor la derivada, la primera derivada. De hecho, voy a tumbarme también este término y vamos a hacer términos de orden superior, términos de orden 2. Entonces, despejando de esta serie de Taylor, f de x más delta x es aproximadamente f de x más delta x
por f' de x más términos de orden superior, ¿no? De orden 2 o mayor. Entonces aquí despejamos la derivada, me queda que f' de x es aproximadamente f de x más delta x menos f de x entre delta x más términos de orden superior. Entonces resulta que la aproximación que usamos ahorita para la derivada por la izquierda es aproximadamente la derivada, pero va con términos de orden 2 o superior. ¿A qué se refiere con términos de orden 2? Que voy a tener este término que borré aquí. Voy a tener un término que es proporcional a delta x al cuadrado. Entonces, mis términos de orden 2, el término van a ser términos proporcionales a delta x al cuadrado. El segundo va a ser a delta x al cubo. El tercero va a ser delta x a la 4. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, Entonces, sí, todo bien. resulta que estas diferencias que estamos teniendo son aproximadamente del orden de h al cuadrado, del orden del delta x al cuadrado. ¿Alguien se acuerda de cuánto era mi delta x? Pues el delta x que yo puse era 0 entre 2pi entre 201, ¿no? Entonces, vamos a modificar este código para hacer más explícito el delta x. Y para hacer eso, voy a cambiar de linspace a range. Vamos a definir una cosa que sea delta x. Delta x, ¿de qué tamaño quieren que sea? Vamos a decir que sea 0.1, ¿no? Que era lo que estamos manejando ahorita. Entonces, para definir cosas con delta x, nos conviene más usar range. Que range se manejaba como era la función range, ¿no? Vamos de a como 0 a 2pi, np.pi, en cachitos de delta x. Y para que me incluya el último, Profe, ¿qué pasó? creo que se sigue compartiendo. Bueno, yo sigo viendo la pantalla, no sé si me das compañía. Ok, perdón. Entonces vamos a cambiar el linspace por arrange. Entonces definimos el delta x. Y generamos nuestro arreglo, generamos nuestra partición con arrange. Que si recuerdan, arrange tiene las mismas funciones que range. Va desde A hasta B en pasos de H, ¿no? Entonces, con esto, pues ya vuelvo a correr el código y deberíamos generar la misma cosa. Solo cambié mi forma de definir partición. Entonces sigo teniendo la misma gráfica y sigo teniendo los mismos errores. ¿Vale? Seguimos teniendo exactamente los mismos errores, solo cambié mi forma de definir mi partición. ¿Por qué hice eso? Porque ahora yo puedo controlar del tamaño de delta x. Si yo quiero si yo quiero disminuir el error y el error es proporcional a delta x al cuadrado, pues la manera de mejorar la precisión es reduciendo el delta x. Entonces, ejecutémoslo de nuevo y veamos más o menos de qué tan grande es el error, ¿no? Entonces, debería estar en punto 1 y esa cosa está como en punto 15, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a aumentarle un 0 a mi delta x. Y vamos a hacerle suma al inicio.
pero que me quede más o menos del mismo tamaño, ¿no? De punto 1 a punto 15. Ahí está. Entonces aquí está punto 1 y punto 15 está acá. Entonces, si se dan cuenta, el error, la línea anterior, debería estar en esta zona. Pero ahora estamos muchísimo más cerca. Sigue corrido a la derecha, pero está muchísimo más cerca. ¿Cómo reducirían el error entonces? ¿O cómo se reduce el error numérico? Pues resulta que es reduciendo el delta X. Si le doy otro 0 y lo vuelvo a correr, pues ahí va, ¿no? Entonces ahora entre punto 1 y punto 15, que era como estaba originalmente el error, pues debería estar como punto 1 y el error antes estaba como punto 15, pero pues se siguen viendo iguales, ¿no? Entonces ahora para volver a obtener esa separación, pues ya estoy entre aproximadamente, vámonos a la de punto 1, a ver, no la tiene. Ahí está, punto 1 y punto 15, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ya no está en la segunda cifra decimal, ya no está en la tercera, ahora está como por la cuarta, ¿no? Entonces, la manera sencilla de reducir el error es aumentar el delta X. ¿Cómo, pregunta para ustedes ya como ejercicio final de hoy, cómo harían ustedes para reducir, para calcular el error? No solo que me haga la gráfica, sino que me vaya calculando el error. ¿Cómo habíamos definido el error? Zeros, like. ¿Sí están viendo el código? Sí. Entonces, el error es el valor real de la función menos el valor que calculamos, ¿no? Entonces, en este caso, mi derivada real era menos np punto seno de x vals más el error, ¿no? O bueno, en este caso sería menos el error. Y el error sería f', ¿no? F'. Entonces, que nos imprima el error. Se la calcula y el error, si se dan cuenta, aquí está impreso, siempre va a ser 0.0005 menos 0.0005 menos 0.005. Entonces es proporcional a la delta que yo estoy metiendo, ¿no? Es de un orden superior a la delta. Si yo le pongo 0.1, pues el error es 0.04, 0.04, 0.04, es de un orden menor, perdón, dije un orden mayor hace rato, es de un orden menor a la delta que estoy usando. Y conforme yo voy mejorando la delta, va mejorando mi error, ¿no? Ahí ya es de 0.003, 0.0005. Si le pongo más, por 10 a la menos 5. La que sigue debería ser por 10 a la menos 6. Ahí está, ¿no? Entonces, siempre va a estar a la derecha, pero yo puedo hacerle el error casi tan pequeño como yo quiera. ¿No? Perdón, vuelvo a hacer el zoom. Se me olvidó compartirlo. Entonces ahí ya estamos por 10 a la menos 6, ¿no? El error. Entonces yo tengo que irme a 6 cifras decimales para encontrar una diferencia.
¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Sí, ¿no? Ok. Bueno, tengo que salir a las 8, entonces solo quería ver dudas y este tema.